Continuando con nuestro ciclo de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología, volvemos al primer bloque, segunda sección, fisiología del sistema nervioso. En entregas pasadas revisamos algunos de los detalles más importantes que constituyen las generalidades de cómo funciona el sistema nervioso, así como a una breve introducción a qué se refiere la parte sensorial del mismo. En esta ocasión vamos a dar un particular hincapié a la revisión propiamente de los sentidos especiales, que incluyen todo lo correspondiente al sistema visual, lo correspondiente al sistema auditivo, que incluye su porción vestibular, así como mencionar las características de los sentidos químicos. Dicho de otra manera, hablaremos de gusto y olfato durante esta sesión también. Una vez más les recordamos que esta herramienta está diseñada para tocar algunos puntos clave que servirán para, sí de una manera introductoria, sí cubrirán algunos de los aspectos más esenciales y clave para que puedas contestar tus exámenes con éxito, pero el resto depende de qué tanto pueda uno invertirle personalmente al estudio. Por lo anterior, se les recuerda que esta no es una revisión extensiva de cada una de estas áreas. Sistema visual. Vamos a comenzar por uno de los sentidos más importantes que nosotros tenemos como seres humanos. Incluso habrá quien se refiere al sistema visual como el sentido más importante que nosotros podemos disponer. ¿En qué manera lo podemos conceptualizar? Tan sencillo como que cuando hablamos en términos de lenguaje, cuando pensamos en que algo se vuelva comprensible, algo se vuelva adaptable a la mente, pues utilizamos palabras como visualizar, visión, vista. Entonces la vida del ser humano es, salvo los casos de enfermedad, una entidad que a muchos de nosotros nos costaría concebir sin las grandes ventajas que nos proporciona el sistema visual, sin olvidar darle crédito respectivo al resto de los sentidos, pero se puede considerar que esta parte también ocupa un nivel de importancia capital en nuestra interacción con el mundo exterior. Antes de propiamente comenzar con esto, siempre será adecuado que des una breve revisión a lo que serían los conceptos de luz. Desde el punto de vista físico, pues hablamos de algo que funciona tanto como una partícula como una onda. Si lo vamos revisando de esta perspectiva, y tenemos que comprender que el ser humano no tiene la capacidad de abarcar todos los distintos espectros de luz. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando analizamos el espectro de luz, pues vamos a ver que existen conceptos como la longitud de onda que puedan tener esta misma, y el espectro que normalmente el ser humano abarca va de unos 450 a unos 750 nanómetros a la hora de hacer esta revisión, recordando que espectros de luz inferior sí que existen, pero no son visualizables a la simple vista del humano, entendiendo que espectros de luz menores a los 450 van a entrar dentro de la categoría que se conoce como luces de tipo ultravioleta, mientras que luces que se aproximan y superan los 750, pues se va pareciendo más a un tipo de luz que nosotros también nos parecerán conocidas, estos dos espectros de luz, que es la luz infrarroja. Entonces, vamos
vamos viéndolo de la siguiente manera. Sabemos que la luz, al viajar por el vacío, va a tener unas velocidades francamente extraordinarias. Sin embargo, una vez que la luz entra en contacto con alguna superficie o con algún medio, más adecuadamente dicho, la luz experimentará un cambio en su velocidad. Y no solamente esas posibilidades, sino el hecho de que la luz, dependiendo si choca con una superficie o no, puede ser capaz de atravesar dicha superficie y solamente hallarse con el enlentecimiento con el nuevo medio, o puede modificarse su trayectoria, y entonces empezaríamos a hablar de conceptos como la refracción, la difracción, etc. Esos son algunos de los detalles más importantes que tenemos que comprender cuando hablamos particularmente de lentes y todas estas cuestiones. Sabemos que el órgano que va a estar encargado primordialmente de la captación de la luz, así como la interpretación que este espectro nos pueda dar, va a ser prácticamente el sistema visual, que va a estar constituido por dos grandes porciones. Vamos a ver que existe una porción que es meramente el globo ocular, y otra porción que meramente van a ser va a ser el sistema nervioso asociado con el mismo. Volvemos entonces a algunos conceptos básicos que sí que vale la pena recordar. Tenemos que recordar que el ojo nosotros lo podemos dividir en 3 capas en el sentido estrictamente anatómico, no olvidando que hay también orígenes embriológicos, pensando que la parte nerviosa del ojo es literalmente una evaginación cerebral desde esta perspectiva, así como pues una combinación de la placa óptica y todas estas interacciones que ustedes ya conocen. Pero veremos que identificamos tres capas. La primera capa, que está delimitada por el color azul que acabo de marcar, corresponde a la capa fibrosa del ojo, que está constituida primordialmente por la esclerótica y la córnea. Sí, la córnea. Este segmento que cubre un sexto, porque estamos hablando de una esfera, el sexto anterior de nuestro ojo, que es la córnea, una pregunta clave, el principal sitio de refracción que existe en el ojo. Tiene mayor poder para lograr el mismo, en virtud de su curvatura y de sus propiedades como un sistema de lentes. Una vez que también tenemos ubicado esto, pues vamos a identificar que existe una capa rojiza aquí, que es la capa vascular, que en general está constituida por la coroides, por el iris y el cuerpo ciliar. Es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, la perspectiva desde que la podemos analizar va un tanto más del lado inmunológico, en el sentido de que pues por ahí corren las células sanguíneas. Pues recordar que el iris es lo que le da hasta cierto punto, le da color al ojo, y va a ser pues un recubrimiento también de protección. Y finalmente, y no menos importante, llegaremos a la capa más profunda, que tiene 2 segmentos a analizar. Propiamente en el globo ocular, la capa más profunda, capa nerviosa, sería la capa de la retina, que se vería continuado con las fibras del nervio óptico. Esto es esencialmente la revisión anatómica de ojo que deben ustedes incluir, no olvidando que hay otras macroestructuras y microestructuras sumamente importantes. Por ejemplo, pues hay que recordar el rol de los procesos ciliares en la síntesis de los distintos humores. Recordar que hay 2 cámaras que nosotros podemos estudiar, que están divididas pues
que están divididas en virtud de la posición que tenga el cristalino. Vamos a tener una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara vítrea propiamente hablando. Una vez que tenemos esto identificado, sabemos que en la cámara anterior va a circular el humor acuoso, sintetizado por los procesos ciliares y que idealmente se tendría que drenar a nivel del canal de Schlemm, ya que el no lograrlo puede tener una implicación en la enfermedad como un aumento de las presiones intraoculares, que normalmente pues también nos conviene manejar que la presión intraocular suele ser menor de 20 milímetros de mercurio y los aumentos de la misma pueden estar asociados pero no necesariamente incluidos siempre en la fisiopatología del glaucoma. Son estos los conceptos más firmes que tenemos que recordar. Además, y teniendo entendido todo lo anterior, podemos pasar a los siguientes detalles a revisar. Entonces, el sistema visual, el mecanismo de acomodación es una de las cosas más importantes que tendrás que revisar a la hora que entiendas este tema, ya que a veces el lenguaje puede ser un poco confuso de que se contrae el cristalino relajando un músculo o que al contrario, pues la contracción de dicho músculo más bien va a causar la expansión del cristalino. Es una de las cosas que vas a tener que estudiar más a profundidad, pero en esencia pues se mantiene el mismo detalle, que gracias a que tenemos el cristalino, gracias a que tiene esta forma que lo caracteriza, esta capacidad de abombarse o de relajar la curvatura de sus lentes, puede ayudar hasta cierto punto a modificar los índices de refracción. Nos iremos dando cuenta que el cristalino, pues al estar constituido por fibras de colágeno tipo 1, al estar constituido también por estas fibras de colágeno tipo 1, pues eventualmente va a ir perdiendo con el pase del tiempo su capacidad elástica, porque pues no es característicamente el colágeno que más identifiquemos como esto, y irá adquiriendo una constitución un tanto más fibrosa que va a condicionar la presbiopía, o más conocida como presbicia, que es lo que podemos identificar en términos del día a día como la vista cansada que tienen las personas mayores. Es adecuado hacer la relación existente entre personas que tienen miopía y durante su juventud y posteriormente empiezan a desarrollar presbicia. Un buen ejemplo a analizar es el por qué estas personas comienzan a ver un poco mejor después de que empiezan a desarrollar las características de este cuadro. Entendiendo eso, entonces hablaremos de distintos casos particulares que son el pan del día a día en esta área del conocimiento, en esta especialidad, que es la miopía y la hipermetropía. ¿Cómo nosotros podemos integrar estos mecanismos? Vamos a darnos cuenta que a grandes rasgos el punto de enfoque ideal sería que la luz cayera exactamente anterior a la retina, en el punto que estoy marcando. Sin embargo, esto no se presenta de esta manera siempre, ya que por ejemplo en el caso de la miopía, el ojo puede ser particularmente más largo, como se puede apreciar en estos esquemas. Si se fijan, es más largo que el que está arriba.
y no solo, normalmente entonces la luz va a acabar en un punto focal aún más anterior, por lo tanto no va a haber una adecuada recepción de la luz y la construcción de la imagen pues no va a tener la misma calidad. Normalmente por medio de las lentes bicóncavas que van a hasta cierto punto dispersar estos haces de luz de cómo venían, a la hora de que llegan a la córnea llegan un tanto más separados, por lo tanto da un poquito más de distancia para que puedan corregirse y llegar al punto focal anterior a la retina. Un cuadro que es un tanto menos florido, que se habla menos porque muchas veces es compensado por la capacidad de acomodación del cristalino en las personas jóvenes, es la hipermetropía, donde tenemos un ojo que, si se fijan, no tiene tanto poder refractivo, no tiene la capacidad de enfocar inmediatamente aquí, entonces va a dejar que el haz de luz pase y va a tener un punto de la luz que va a ser posterior a la retina, por lo tanto no va a alcanzar la vía adecuada. La mejor manera de corregirlo pues es la aplicación de estas lentes biconvexas para que el haz de luz lo hagan un poco, aquí como vemos en la imagen, más estrecho y sea más fácil que llegue al punto de acomodación, al punto anterior a la retina. Esto de la miopía y la hipermetropía, y cuando hablamos del astigmatismo, en realidad, si se fijan, los defectos que acabamos de mencionar tienen mucho que ver con que o la córnea sea muy hiperrefractante o hiporrefractante, o también tiene mucho que ver que la longitud anteroposterior del ojo. En el caso del astigmatismo es un poco distinto porque hay múltiples puntos de enfoque y hay múltiples defectos en la superficie corneana. Entonces no solamente recibes un haz de luz aquí, sino tienes más de un punto de enfoque en el caso del astigmatismo, y esto se va a resolver con las famosas lentes cilíndricas. Muy importante conocer estos detalles. En la retina, normalmente el mayor reto que ustedes habían enfrentado a nivel de la histología era conocer las capas que la constituyen, ¿no? Dependiendo la bibliografía, pues puede variar de 8 a 10. Aquí tenemos descritas la capa pigmentaria, la capa de conos y bastones, la nuclear externa, la plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, y aquí hay hasta mencionan la membrana limitante interna. Esto es importante conocerlo, sí, porque primero que nada hay que saber que la luz que nosotros recibamos en nuestros ojos va a llegar primero hasta la membrana limitante interna, o sea, hasta la parte más profunda, y eventualmente llegar aquí para que empiece esta cascada de transducción. Vamos a ver que, así como habíamos mencionado, va a haber un grupo de neuronas que se conocen como interneuronas, que en el ojo se destacan las células bipolares, las células amácrinas y las células horizontales, de las cuales lo más importante que tendrás que revisar es a qué se refiere el concepto de on-off o encendido o apagado que tienen estas interneuronas. Vemos la estructura característica de lo que parece ser un bastón aquí. Tenemos un segmento externo, un segmento interno. Aquí en el segmento externo está la rodopsina, que pues vamos a también hablar un poco del ciclo que constituye su funcionamiento. Y veremos cómo todo se va a ir dando. En cuanto a conos y bastones, siempre va a ser muy importante que seas capaz de diferenciar, más allá de que si vea color
el cono o que si ve más colores de tipo sombra el bastón, tendrás que identificar que los bastones tienen un umbral de excitación más bajo. Por esa razón, a la hora de que no hay luz alrededor de lo que estamos tratando de captar, son los que van a presentar un fenómeno mejor para que podamos identificar objetos con luces de baja intensidad. Se va a encargar más de la visión nocturna. En cambio, los conos, pues es prácticamente lo contrario. La agudeza visual que nos proporcionan los bastones no es particularmente alta. Y la fobia, que es el punto de mayor grado de visión que tienen los individuos, generalmente va a estar recubierta por los conos exclusivamente. La adaptación a la oscuridad es tardía, pero va a tener mucho mejor posibilidad de proporcionarnos buena visión en la noche, como cualquiera habrá experimentado en su día a día, y aunque el cono se adapte más rápidamente a la luz de la noche, no va a proporcionar una vista adecuada. Una parte súper importante que tenemos que entender es la cascada de conversión que existe con la rodopsina, que una vez que es estimulada por la luz en general, va a experimentar una serie de cambios. Por ejemplo, pues podemos hablar de la conversión del 11-cis retinal a transretinal. Esto va a activar la transducina, que es prácticamente el origen de donde se descubrieron las proteínas G. Esto se va a traducir en un decremento de los niveles de GMP cíclico, entonces se van a cerrar canales de sodio. Si no hay canales de sodio abiertos para despolarizar, se van a hiperpolarizar las células. Entonces, la hiperpolarización es justamente la que nos hace ser capaces de ver mientras nosotros estamos durante el día con los ojos abiertos. Contrario a lo que habíamos visto anteriormente de que la despolarización normalmente parecía ser lo que nos hacía tener determinados efectos. No va a haber una estimulación mayor de glutamato y se van a empezar a despolarizar las células bipolares. ¿Y cómo lo van a lograr? Por estos mismos conceptos que habíamos visto, que tenemos pendientes a revisar, que es el concepto de on y off que tienen estas interneuronas. Eso es importante tenerlo muy bien contemplado. Va a haber liberación de neurotransmisores y esta es la parte química detrás de qué está ocurriendo con la visión. Tenemos que recordar que hay otros tantos detalles a revisar, pero en general la vía visual es uno de los temas más clásicos e importantes que nosotros tenemos que entender para la fisiología visual. ¿Por qué? Se darán cuenta que aquí tenemos los campos visuales. Tenemos un campo pensando que esto es la visión del encéfalo, tal como lo vemos aquí, un campo lateral o temporal, un campo medial o nasal. Y curiosamente, si se fijan, la visión nasal es procesada por la parte del nervio que se encuentra temporal en el ojo, y el mismo caso ocurre con la visión temporal, que es procesada por la fibra nasal. Fíjense cómo van circulando. Vamos a encontrar que estas dos partes constituyen el nervio óptico, que si por ejemplo quitamos este segmento, se dan cuenta que si vamos ascendiendo aquí, perderás la visión de esta parte. Si vamos ascendiendo aquí, perderás esta otra parte de la visión, y se traducirá en nuestro individuo que tenga un oscurecimiento de la vista. En este sentido sería prácticamente un cuadro de ceguera aquí.
También otro detalle que puedes ver es que en el número 2 vemos la fibra del nervio óptico tal cual. Esto ya lo acabamos de describir, que fue la lesión característica. A nivel del 3 nos encontraremos el quiasma óptico, que si se fijan las partes que realmente se entrecruzan son las fibras nasales, entonces vas a perder ambos campos temporales. Entonces quito este campo de aquí del número 3, este campo de aquí del número 3 también, y esto es lo que conocemos normalmente como hemianopsia bitemporal. Una vez que nos encontramos detrás del quiasma óptico, y fíjense pues la relación que tiene con el mesencéfalo, llegamos al tracto óptico. Ahora vuelvan a hacer una correlación de las fibras y se darán cuenta que una vez que seccionamos alguna de estas fibras, si perdemos esta fibra y recorremos este tracto, perdemos esta parte de la vista, ¿no? Entonces, adelante hasta ahí. Ahora vamos a ver esta otra parte, vuelve a llegar acá y da el cuadro conocido como las hemianopsias homónimas. Una vez que llegamos al cuerpo geniculado lateral, que es también el núcleo de integración visual que existe en el tálamo, y empezamos a navegar en las radiaciones ópticas antes de llegar a la corteza visual propiamente, se irán dando cuenta que se empiezan a perder la visión por medio de cuadrantes. Estas son las famosas cuadrantopsias. Es un tema un poco más avanzado, pero es bueno conocerlo en general. Y una vez que se llega a nivel de la corteza occipital propiamente, se puede perder el campo visual, pero no se mantiene conservado, se mantiene íntegro lo que sería la parte que ve propiamente la mácula. Estas son algunas generalidades para que puedan enfrentarse al tema de vía visual. Recordar de conos y bastones cuáles son los tres tipos principales. Pues prácticamente son los colores primarios, rojo, amarillo, prácticamente son colores primarios. Entonces, el otro detalle que también vale la pena mencionar es que existen fenómenos de inhibición lateral para que podamos identificar contrastes. Sabemos que que un ojo y el otro ven distintas visiones, pero al juntarse obtenemos una visión distinta que tiene la sensación de profundidad. Esto es lo que nosotros conocemos como estereopsia. Es algo importante a analizar, a conocer, y pueden analizar también que existen 6 distintas capas dentro de la corteza occipital para el procesamiento de la vista, pero en general los temas que son de mayor relevancia los hemos abarcado en este nivel. No olvidando que pues sí existe la presencia de distintos movimientos oculares regulados por los músculos extraoculares que tienen los rectos mediales, los rectos laterales, oblicuo superior, oblicuo inferior. No olvidar que la importancia de estos nervios craneales, que son el tercero, el cuarto y el sexto, para los movimientos de los músculos extraoculares. Esto sí es también importante que lo tengan muy presente. En general, la visión la podemos valorar por medio de la cartilla de Snellen a 6 metros de distancia. La visión a color podemos identificarlo con unas cartas que habrán visto en cualquier otra aplicación, que son las cartas de Ishihara, y esto es una visión necesaria para comprender la vía visual.